La voz de Lynn carraspeó, te quiero. Lo siento. Quise decirle que descansara, que guardara fuerzas, pero se había ido. Hace un mes, el cáncer me arrebató a la que había sido mi mujer durante 22 años. De nosotros, mejor dicho, de mí y de los 3 hijos que me había dado, Jenny, nuestra hija mayor, de 18 años, Matt, mi único hijo, de 15, y nuestro bebé, Paula, de 13. La muerte de Lynn había sido dura para todos nosotros, pero Matt y Paula fueron los que peor lo llevaron. En cierto modo, yo estaba bien preparada para el dolor. Era un viejo visitante que venía a oscurecer mi puerta una vez más. Mi madre había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 7 años, y mi padre falleció de un infarto relacionado con el estrés cuando yo estaba en la universidad. Lynn me ayudó a superar esto último, y algo que me dijo me hizo más llevadero el dolor. Era una cita sin procedencia cierta, el dolor es amor sin lugar a dónde ir. He oído variantes de ella, ligeros cambios de palabras o reformulaciones, pero esta era mi favorita, la que Lynn me dijo y la que yo transmití a nuestros hijos. Era una reliquia no deseada pero desesperadamente necesaria que ella misma ya no podía darles. Les ayudaba a sobrellevar la situación, tanto las palabras en sí como saber que la frase la había aprendido de su madre. A Matt le reconfortó especialmente. Al parecer, se parecía a algo que se decía en uno de sus programas de televisión de superhéroes. Cualquier cosa funcionaba. Los niños iban a ver a un psicólogo especializado en duelo, al igual que yo. Pero, en última instancia, solo el tiempo podía curar la herida, si es que podía curarse. Hice todo lo que pude para compartir su tristeza, pero sin excederme, me resultaba difícil, pero el hecho de que pudiera intentarlo fue otro regalo de Lynn. Mi madre había sido el progenitor de mi vida capaz de manejar adecuadamente las emociones, y cuando ella se fue, me quedé con la presencia estoica de mi padre. Me quería, pero le costaba demostrarlo. Le costaba mostrar cualquier emoción, lloró en el funeral de mi madre, pero eso fue todo. No intentó evitar que llorara, pero tampoco me guió. Mi desarrollo emocional se vio frenado durante mi infancia, y no fue hasta que conocí a Lynn y me enamoré de ella que aprendí a expresar mis sentimientos de nuevo. Nunca se me dio tan bien como a ella, hay ciertas cosas que se aprenden en la infancia o no se aprenden. Pero poco a poco, a lo largo de nuestro noviazgo y matrimonio, salí de mi caparazón. Ella me ayudó a llorar por mi padre como él nunca me había ayudado a llorar por mi madre. Me enseñó a mostrar amor abiertamente, a no tratarlo como una debilidad de la que podían aprovecharse los demás, sino como una fuerza con la que fortificarme contra el mundo. Fue el gran amor de mi vida. Su muerte fue la mayor prueba de las lecciones que me había dado. Lynn era una mujer muy emocional, sobre todo cuando éramos más jóvenes. Procedía de la Bohemia, su padre era escritor y su madre pintora. Fue indisciplinada hasta que nacieron nuestros hijos. Se apoyaba en mí como principal proveedor y para ocuparse de las minucias cotidianas de nuestras vidas. Pero cuando Paula cumplió 1 año, se convirtió en la compañera más sólida y estable que podría haber pedido, cambiando su actitud un tanto pasiva por una nueva, proactiva y disciplinada. A veces seguía dando rienda suelta a sus fantasías, cosa que me encantaba, pero se convirtió en la compañera sólida y estable que necesita el padre de 3 niños pequeños. Su previsión fue inestimable tras su muerte. Por eso teníamos grandes pólizas de seguro de vida, incluso siendo relativamente jóvenes. Por eso organizó su funeral con antelación, para que yo no tuviera que ocuparme de él mientras trataba de cuidar de nuestros hijos y de mí misma. Y por eso Mark Stavro estaba en mi entrada con una cartera de cuero en la mano. El señor de Veraux me había llamado el día anterior. Me dijo que era abogado y que Lynn le había pedido que se ocupara de un legado concreto que no estaba contemplado en nuestro testamento. Se negó a darme más detalles por teléfono, pero pidió pasar por mi casa al día siguiente a la 1. Cuando le pregunté por qué no podíamos vernos en su oficina o en la mía, me dijo que el lugar y la hora eran parte de las instrucciones que Lynn le había dado. Era un hombre negro, alto y delgado, con la cabeza afeitada y barba canosa. Era difícil precisar su edad, pero si tuviera que adivinarla, tendría entre 10 y 15 años más que yo, que tenía 44. Llevaba un traje bien confeccionado y no llevaba abrigo, lo cual era extraño dado el frío que hacía, pero no especialmente.
Tenía una sonrisa amable, aunque ligeramente impersonal, en la cara cuando me tendió la mano. ¿Señor Jenkins? Tenía una voz más grave de lo que esperaba de un hombre tan delgado, un rico barítono. Kurt. Le estreché la mano, era un buen apretón, firme sin intentar ningún juego estúpido. Marcus de Vereux. Marcus, si lo prefieres. ¿Puedo entrar? Le conduje a nuestro salón. Antes de que pudiera ofrecerle asiento y una copa, me dijo, ¿por dónde está el comedor? Me temo que su mujer fue bastante específica en sus instrucciones. Enarqué una ceja y volvió a sonreír. Lo sé, suena raro. Pero no es ni mucho menos la directiva más excéntrica que me han dado en mi carrera. Me encogí de hombros y le hice señas para que me siguiera. Una vez allí, pregunté, ¿de qué va esto? Paciencia, por favor. Le prometo que llegaremos a eso pronto. Miró a su alrededor. ¿Tienes una papelera pequeña? ¿Una papelera, ese tipo de cosas? Claro, voy a buscarlo. Cuando volví de mi despacho, me invitó a sentarme y puso la papelera a un lado. Después, se sentó en la mesa frente a mí, en el lugar que normalmente habría ocupado Lynn. Kurt, ¿podrías hablarme un poco de Lynn? Estuve poco tiempo con ella, no más de unas horas. Siento decir que sufría mucho, pero estaba muy concentrada. ¿Puede decirme cómo era? Como persona y como madre. Lynn era maravillosa. Divertida, inteligente, cariñosa. Gran risa. Se mostró comprensivo mientras yo sonreía tristemente. Creo que es lo que más echo de menos. La casa ha sido tan. Sacudí la cabeza. Sus padres eran artistas y ella tenía mucha de esa energía. Era un poco caprichosa cuando éramos más jóvenes, pero se le pasó cuando llegaron los niños. Cuando Paula estaba en el colegio, estaba ahí para todo lo que necesitaban los niños. Era una gran madre, siempre tenía tiempo para ellos. Y como esposa, sentí una sensación extraña, como si sonara una alarma lejana. ¿De qué va esto? Marcus inclinó la cabeza. En parte es curiosidad personal, como ya he dicho. Pero en parte, bueno, me sería útil saberlo. No puedo decirte más que eso todavía, pero te aseguro que decirme lo que piensas de ella estaría en consonancia con sus deseos. Esto era incómodo. Era un extraño. Y un abogado. Se sentía casi como una trampa, pero al mismo tiempo, si seguía los deseos de Lynn. Me encogí de hombros. Era una gran esposa. La mejor. Una compañera cariñosa y maravillosa. Podía hablar con ella de cualquier cosa, y creo que ella sentía lo mismo por mí. Tuvimos nuestros problemas, como todas las parejas, pero la mayoría se solucionaron solos hace más de una década. Ella fue una roca cuando llegó su diagnóstico, yo no. Si hubiera estado casado con cualquier otra mujer, no puedo imaginar que lo hubiera superado tan bien. Me miré las manos. La echaré de menos el resto de mi vida. Ella era mi vida en muchos sentidos. Gracias, Kurt. Por mi parte, puedo decirte que te quería mucho, hablaba de ti en términos elogiosos. Incluso a través del dolor, me di cuenta. Sacudió la cabeza. Quizás deberíamos empezar. Marcus dejó la mochila sobre la mesa y empezó a sacar 4 objetos, un sobre, una botella de whisky y un par de vasos. Cada uno de ellos tenía un interés especial para mí. El sobre llevaba mi nombre escrito con la letra cursiva de Lynn, el whisky era una botella sin abrir de Macallan 25 años, una botella muy cara, y los vasos, a pesar de ser bastante sencillos y poco excepcionales, representaban un mal presagio. Cuando Lynn tenía que darme malas noticias, nos sentábamos así. Esperaba a primera hora de la tarde de un día lectivo o a última hora de la noche del fin de semana, cuando los niños no podían interrumpirnos. Nos sentábamos en la misma posición que ocupábamos Marcus y yo en la mesa. Ella sacaba 2 vasos y una botella de whisky y nos servía un dedo a cada uno. Cuando nos los acabábamos, nos servía otro que no podíamos tocar hasta que hubiera terminado lo que tenía que decirnos. Era un ritual que había aprendido al principio de nuestro matrimonio para ayudarme a controlar el dolor que me producían las malas noticias.
Ella me había enseñado a manejar mis emociones, como ya he mencionado, pero las particularmente fuertes aún podían dejarme incapaz de hacer frente a su intensidad. Cuando perdió a su madre, así fue como le dio la noticia. Cuando la despidieron del trabajo, así fue como lo hizo. Y cuando se enteró de que tenía un cáncer en estadio 4 que no le habían diagnosticado, así fue como dio la noticia. El ritual era doloroso, pero daba una forma familiar al dolor, en lugar de dejarlo libre e incontrolado. Nos sirvió un dedo a cada uno y me pasó mi vaso. Le di un sorbo, era un buen whisky y beberlo deprisa era un sacrilegio. Beberlo a sorbos también me daba tiempo para pensar. Marcus, ¿por qué estás aquí? Su voz era uniforme. Su esposa me retuvo para hacer lo que estamos haciendo ahora. No puedo darle más detalles hasta que hayamos completado el conjunto inicial de instrucciones. ¿Puedes decirme cómo te contrataron? Nunca había oído hablar de ti hasta ayer. Marcus meditó cuidadosamente sus siguientes palabras. Su esposa consultó con varios abogados para encontrar uno que le pareciera bien cualificado para la tarea que necesitaba que se llevara a cabo. Pero, de nuevo, no puedo darle detalles específicos sobre las cualidades que ella requería hasta que hayamos completado el conjunto inicial de instrucciones. Y supongo que las instrucciones son, más o menos, tomar este whisky muy fino y luego. ¿Leo la carta? ¿La lees? ¿Lo haces? ¿Lo has leído? Asintió con la cabeza. La ayudé a prepararlo personalmente. No intervino ninguna otra persona. Respiré hondo, terminé el resto del Macallan en mi vaso y le tendí la mano para que me diera la carta. Él, en cambio, volvió a coger la botella y se inclinó sobre la mesa para verter otro dedo en mi vaso. Aquella voz profunda entonó, beba. Fruncí el ceño. No, eso está mal. Lynn me servía una copa, yo me la acababa y me bebía la segunda después de que ella me diera las noticias. Su voz era firme, con una pizca de pesar. Señor Jenkins. Kurt. Soy la única persona viva que sabe lo que hay en ese sobre. Y se lo digo, beba el segundo ahora, antes de leerlo. Tragué sin llevarme el vaso a los labios. Marcus, ¿qué es? Bebe. Su voz cambió, comprensiva pero firme. Por favor, Kurt. ¿No me conoces y no tienes motivos para confiar en mí, pero de hombre a hombre? Bebe. No debería haberlo tirado, como he dicho, un sacrilegio. Pero mi ritual ya había sido profanado, así que ¿qué era un vaso de whisky caro en el gran esquema de las cosas? Extendió la mano para coger el vaso y me dio el sobre. Mientras lo abría, vertió otro dedo en mi vaso, pero lo mantuvo en su lado de la mesa. Enarqué una ceja. Si te lo devuelvo ahora, te lo beberás antes de llegar a la mitad. Saqué una carta del sobre. Era larga, varias páginas de texto mecanografiado. La hojeé rápidamente, sin leerla, y la única letra era la firma de Lynn en la última página. Volviendo a la primera, empecé a leer para mí. Mi más querido amor. Esta es la carta más difícil que he tenido que escribir. Te quiero tanto, y sé que tú también me quieres. Estoy segura de que estás sufriendo mucho en este momento, por eso le pedí al señor de Veraux que me entregara esta carta un mes después de mi muerte, para que no tuvieras que enfrentarte a lo que vas a leer aquí cuando aún estabas sumida en tu dolor inicial. Puede parecer cruel espaciar las cosas de esta manera, pero se lo prometo, lo hago así solo porque os quiero a ti y a los niños. Debo repetirlo, te amo. Eres el amor más grande de mi vida. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Quería que pasáramos juntos nuestros años dorados viajando y jugando con nuestros nietos. Lo que más lamento de mi vida no es mi muerte, sino que mi muerte te deje sola durante tanto tiempo. Espero que encuentres a alguien con quien compartir el resto de tu vida. Espero, incluso, que encuentres el mayor amor de tu vida cuando yo ya no esté, que lo que tuvimos juntos palidezca en comparación con el amor que te sostiene hasta el final de tus años. Debo repetirte que te amo, porque lo que vendrá después es muy duro. Porque te hará dudar de mis palabras. Te hará dudar de mi amor. Eso es un dolor más grande para mí que cualquier cáncer, cualquier tumor o radiación o quimioterapia. Pero te conozco, mi amor.
Y sé cómo te sentirás cuando hayas leído esta carta. Siento mucho hacerte esto, pero, por favor, no dudes de que te quiero más que a ningún otro hombre que haya amado jamás. No podría haber esperado un marido mejor. Las palabras de esta carta pretenden explicar mi comportamiento y cómo afectará a tu vida en el futuro. No pretenden excusarme, no tengo excusas ni justificaciones para lo que he hecho. No son un intento de ganarme tu perdón, estoy más allá de tu perdón. Pero sí para que puedas comprender la cruel mano que el destino te ha echado. Si pudiera quitarte esta carga, haría cualquier cosa. Pero no puedo, solo puedo decirte lo que he hecho y esperar que algún día puedas recuperarte del daño que la verdad te infligirá. Kurt, la pura verdad es esta, eres el mayor amor de mi vida, pero no eres el único hombre al que he amado durante nuestro matrimonio. Releí la frase varias veces para asegurarme de que la había visto bien. Kurt, la pura verdad es esta, eres el mayor amor de mi vida, pero no eres el único hombre al que he amado durante nuestro matrimonio. Eres el mayor amor de mi vida, pero no eres el único hombre al que he amado durante nuestro matrimonio. No eres el único hombre que he amado durante nuestro matrimonio. Parpadeé y miré a Marcus a la cara. Asintió con los labios apretados. Miré el vaso fuera de su alcance, había tenido razón. Con un suspiro, dijo, lo siento, Kurt. Se pone peor. Abrí la boca para hablar y él se limitó a señalar la carta con la cabeza. No habíamos completado el conjunto inicial de instrucciones. Escribo estas palabras con la mayor de las vergüenzas. Por favor, necesito que lo entiendas, no hiciste nada malo. Eres inocente de mi infidelidad, aunque en su momento me convencí de lo contrario. Eres, como escribí antes, el mejor marido que podría haber pedido. Fuiste un amante excelente, un proveedor generoso y un padre maravilloso. Tú no eres la razón por la que me desvié. Soy yo. Me desvié porque era débil, orgullosa y tonta. Me desvié porque necesitaba algo que creía que tú no podías darme, cuando en realidad no te lo pedí. Creía que conocía los límites de tu amor, pero en cambio eran los límites del mío. Proporcionaré detalles que quizás desearías que no hubiera proporcionado. Lo hago porque el señor de Veraux me convenció de que sería más cruel no hacerlo. No pretendo hacer alarde de mis infidelidades, como ya he dicho, son motivo de vergüenza para mí. Pero estoy muerto y mi vergüenza ya no importa. Solo importa tu capacidad para dejarlas atrás y poner a salvo a nuestros hijos. Miré a de Veraux. ¿Poner a salvo a nuestros hijos? ¿Qué coño significa eso? ¿Qué coño es esto, gilipollas? Hijo de puta, te has follado a mi mujer. Sacudió la cabeza. No, Kurt. Su aventura terminó mucho antes de que yo la conociera. Y puede llamarme como quiera. Te aseguro que no te equivocas en ninguno de ellos. Pero la perspicacia que necesitas, la mayor parte de ella, solo te llegará si sigues leyendo. Murmurando amenazas e insultos, volví a mirar la odiada carta. Mi caída se produjo después del nacimiento de Jennifer, pero sus semillas se plantaron en los primeros días de nuestra relación. Estuve intrigado contigo desde el principio, luego encaprichado. Eras tan callada y cerrada. Pero también eras estable e inteligente. Mis padres eran inteligentes, pero no estables. Eran libres hasta la estupidez. Los quería, pero por algo me enamoré de ti, necesitaba un contrapunto a la vida que había tenido antes. Necesitaba un hombre que me hiciera sentir segura y cuidada. No esperaba que me quisieras, al principio no estaba segura de que fueras capaz de hacerlo. Pero a medida que te iba conociendo, a medida que me hablabas de la muerte de tu madre y de tu infancia, a medida que te comprendía mejor, empecé a enamorarme de ti. Eras como me habías descrito a tu padre, un hombre capaz de amar, pero casi incapaz de demostrarlo. Pero entonces falleció, repentina e inesperadamente, y te afligiste. Te ayudé a superarlo, y en algún momento, en esa muestra de dolor, se abrió una compuerta. El amor que llevabas dentro me inundó mientras te consolaba, supe que no solo me proporcionarías estabilidad, sino también amor. Y quise creer que mi amor y la forma en que fuiste capaz de amarme te harían un hombre mejor, más fuerte. Aún lo creo.
Ojalá me hubiera convertido en una mujer mejor. Mi ego en aquellos días estaba bastante inflado, estoy segura de que lo recuerdas. No eras el único hombre que se había interesado por mí, pero sabía que yo era la primera mujer con la que habías intimado emocionalmente de verdad. No físicamente, por supuesto, sino la primera mujer a la que amaste. Eso me hizo sentir poderosa. Era un poder que quería ejercer bien, al servicio de nuestra felicidad, pero los sentimientos de poder engendran arrogancia, aunque nunca se manifiesten plenamente en acciones externas. Estábamos casados. Nuestros primeros años de matrimonio fueron maravillosos, los dos trabajábamos, pero también los dos sabíamos que era con la vista puesta en que tú crearas una empresa para que yo algún día pudiera dejar de trabajar y criar a nuestros hijos. Trabajabas muchas horas y empecé a echarte mucho de menos. Tu amor, una vez desatado, era como el sol y echaba de menos disfrutar de su gloria. No te engañé, eso era lo más alejado de mi mente. En cambio, si recuerdas, me salté algunas de mis píldoras anticonceptivas. Pero tengo que confesarlo ahora, no me las perdí. Simplemente no las tomé. Esa fue la primera mentira que te dije. Fui una tonta. Pensé que, si teníamos un hijo, estarías más a menudo, en lugar de trabajar más duro para asegurar nuestro futuro. Pensé que, aunque no estuvieras, el amor de un niño podría sostenerme hasta que pudieras volver a brillar para mí. No tuve en cuenta la dificultad que supondría tener un hijo, la forma en que me agotaría. Me lo habían advertido nuestros amigos que tenían hijos, pero no les hice caso. Tú aportabas estabilidad a mi vida, y seguramente eso sería suficiente. Incluso si no lo era, me había acostumbrado a las formas en que una mujer hermosa con una mente aguda podía a veces evitar las responsabilidades como si estuviera bailando entre gotas de lluvia. Sin embargo, ninguna de estas cosas me salvó. Jennifer era una niña preciosa. No me arrepiento en absoluto de haberla tenido. Pero pronto se hizo evidente lo equivocado que había estado. Me diste estabilidad, pero a costa de pasar más tiempo fuera mientras me recuperaba. Cuando estabas con nosotros, tu sol brillaba sobre nuestra hija, y yo me sentía a la sombra. Sé que no era tu intención, y debería habérmelo esperado. No es como si me hubieras descuidado. Aún me demostrabas el amor que podías cuando estábamos a solas, pero ese tiempo era limitado. Entonces se produjo el segundo golpe a nuestra felicidad. Mi madre murió justo antes de que Jennifer cumpliera 1 año. Yo estaba inconsolable, como recordarás. Al final no estábamos muy unidas, las dos nunca os llevasteis bien, y ella pensaba que un hombre de negocios encajaba mal conmigo. Pero yo seguía queriéndola, y el dolor era casi abrumador. Intentaste consolarme, pero su muerte no significó que milagrosamente tuvieras más tiempo o energía disponibles para ayudarme. Hiciste lo que pudiste, pero para entonces no llevabas mucho mejor el dolor que cuando murió tu padre. Luché mucho sola. El trabajo empeoró para mí, porque yo empeoré. Una nube de lluvia se cernía sobre mí y no podía salir de debajo de ella. Mirando atrás, ahora me pregunto si tuve depresión posparto, podría ayudar a explicar mejor mi estado de ánimo y mi comportamiento, pero seguiría sin ser una excusa. Tras la muerte de mi madre, me sentí inútil y luego me despidieron. Esto no ocurrió cuando crees que ocurrió, esa fue la segunda mentira. Con la guardería de Jennifer pagada durante casi 1 mes, me tomé el tiempo necesario para intentar recentrarme. Visité museos y galerías, intentando reconectar con el recuerdo de mi madre y con la mujer joven y guapa que solía ser, la que podía bailar entre gotas de lluvia. Y ahí fue donde conocí a Jeremy. ¿Jeremy? ¿Quién coño era Jeremy? Me devané los sesos tratando de pensar si alguna vez había conocido a ese hombre, si alguna vez había oído su nombre. No se me ocurrió nada. Era un poco mayor que nosotros, solo 1 o 2 años. Era un hombre guapo, pero no fue eso lo que me atrajo de él. Era la forma en que miraba el mismo arte que yo, como si buscara algo al mismo tiempo y en los mismos lugares. Estuve con él en 3 galerías distintas antes de que se presentara. Era un artista, como mi madre. Y estaba perdido, como yo. Jeremy era el último vástago de una familia adinerada, la oveja negra antes de quedarse solo. Esperaba heredar poco,
pero sus padres y su hermano mayor habían muerto en un accidente de avión privado a principios de ese año. Cuando eso ocurrió, se vio abocado de repente a una situación para la que no estaba preparado en absoluto. Tenía su propia casita y recibía una asignación, pero ahora tenía que enfrentarse a la riqueza de varias generaciones y a los hombres contratados para ayudarle a administrarla. No quería saber nada del dinero ni de la mansión. Lo había rechazado por una razón, aunque rechazándolo de un modo que le permitía ser artista sin morirse de hambre. Jeremy era consciente de la hipocresía, pero ahora quería regalar la mayor parte posible del patrimonio familiar. Por desgracia, las personas que lo gestionaban se interponían en su camino, porque sus carreras dependían de sus honorarios, y esos honorarios eran proporcionales a la cantidad de riqueza generada. No aprendí esto al principio. Simplemente nos encontrábamos y hablábamos de arte. Le conté mis problemas y él me contó los suyos. No tenía una solución para su problema general, pero reconocí el problema principal: era un artista y pensaba como tal. Eso le impedía enfrentarse con eficacia a muchas cosas del mundo real. La mayoría de los artistas se abren camino a duras penas. Las realidades de la vida cotidiana pueden ser muy instructivas. Pero también creció siendo rico, sin haber aprendido nada de lo necesario para sobrevivir en el mundo real, sin acceso a criadas, ayuda de cámara, asistentes y demás sirvientes con los que había crecido. Parte de por qué valoré tanto la estabilidad que me diste, Kurt, fue porque tuve que ser adulto cuando era niño. Las facturas a veces no se pagaban si yo no me ocupaba de ellas. Mis padres dejaban de ir al médico o faltaban a otras citas importantes. A los 12 años yo era, en esencia, su asistente personal. Me liberé de esa responsabilidad a los 18 y me apoyé en mi nueva libertad durante mis años universitarios. No fue hasta que te conocí cuando me di cuenta de que podía tener libertad y estabilidad, de que tú podías proporcionarme esta última mientras yo te enseñaba a ser libre para sentir. Jeremy presentaba el problema opuesto. Podía sentir muy bien, pero era incapaz de cuidar de sí mismo. Necesitaba que alguien le proporcionara estabilidad. Así que, poco a poco, hablé con él sobre cómo organizar su hogar, las direcciones que debía buscar para que distintas personas gestionaran su dinero, formas de establecer sistemas que le permitieran cumplir con sus responsabilidades sin dejar que le abrumaran. Insistió en que me pagara. Le dije mi sueldo anterior y se opuso. En lugar de eso me dio el doble de mi sueldo por debajo de la mesa. Ese fue el primer año que yo hice los impuestos en tu lugar. Trabajar con Jeremy me hizo ejercitar músculos largamente olvidados y aprendí la sencilla alegría que se puede encontrar en la responsabilidad, en asegurarse de que las cosas se hacen sin necesidad de ayuda externa. Había confundido los sentimientos abrumadores de una adolescente que intenta gestionar el hogar de dos padres irresponsables con lo que podría sentir al cuidar de mí misma y de mi familia. Esa fue en parte la razón por la que asumí ese deber. La otra era que aún no estaba preparado para hablarte de él. No porque me avergonzara en sí, me avergonzaba que me hubieran despedido y haber esperado tanto para contártelo. Cuanto más esperaba, mayor era esa vergüenza. Y luego tenía que explicarte cómo podíamos mantenernos a flote económicamente, lo que significaba que sabrías que te había ocultado algo más, y aquello se convirtió en una espiral de vergüenza. No había otra salida que confesar todo, pero no me atrevía a hacerlo. También me encargué de hacer el balance de nuestra chequera, si recuerdas. Jeremy me pagaba en efectivo, así que ingresé en nuestra cuenta la cantidad correspondiente de mi antiguo trabajo. Luego te dije que me habían subido el sueldo y añadí algo más. Eso alivió mucho nuestra situación y te permitió dedicarnos más tiempo y afecto a Jennifer y a mí. Los medios estaban mal, pero el fin merecía la pena. Todos estábamos contentos. Y Jeremy también era feliz. Estoy bastante segura de que era lo que hoy en día se llama neurodivergente, tenía TDA o autismo, o ambos, aunque sin diagnosticar. Podía hacer hermosas esculturas cinéticas, pero no podía mantener la casa limpia. Se acordaba de cosas que le encantaban, pero no de qué día tenía que pagar las facturas. Por otro lado, cuando su casa estaba limpia, podía concentrarse mejor. Contraté a una asistente y su productividad se disparó. Le ayudé a organizarse y a cumplir su horario, y se sintió más feliz.
Era su asistente personal sin título y era lo mejor que había sentido nunca en un trabajo. Nos hicimos más íntimos, aún no de forma física, pero se forjó un vínculo emocional. Me ayudó a superar tanto la muerte de mi madre como mi resentimiento hacia ella, cosa que, siento decirlo, tú simplemente no estabas preparado para hacer en aquel momento. Eras un hombre cariñoso, pero ese amor no se tradujo en la profundidad emocional necesaria para una tarea tan compleja. También le ayudé a lidiar con su conflictiva relación con su difunta familia. Eso fue más fácil. Ser un marginado durante tanto tiempo le dejó pocos sentimientos cálidos hacia ellos y despreciaba su riqueza y la forma en que la utilizaban para aplastar a los demás. Empecé a quedarme hasta tarde algunas noches para ayudarle a definir un nuevo proyecto en el que quería trabajar o para intercambiar ideas con él. No heredé ningún talento artístico de mis padres, pero entendía la logística implicada mejor que nadie que él conociera. Podía decirle que era probable que funcionara y que no desde un punto de vista puramente físico y le daba estimaciones precisas de cuánto tiempo llevaría un proyecto. A medida que nos acercábamos, mis estimaciones eran cada vez más precisas. Con el tiempo, nuestra relación se volvió física. No se debió a ningún estallido entre tú y yo, en ese momento estábamos tan bien como siempre. Tampoco fue espoleado por ningún gran acontecimiento en su vida. Simplemente estábamos trabajando hasta tarde una noche y me besó. Fue inesperado, pero yo sabía que mi amistad había florecido en amor antes de esto. Me sentía culpable por haber roto mis votos contigo, pero una relación física era simplemente una expresión del amor que sentía por él. Él ya era un secreto para ti, y tal vez eso hizo que fuera más fácil cruzar las líneas que difuminaban empleador y amigo y amante. Me dije que no te estaba quitando nada. Era mentira, por supuesto. Sentía que me lo debían, que mantenía a dos hombres de distintas maneras y criaba a los hijos de uno de ellos. Era orgullosa y egoísta, pero era lo que me permitía pensar. A veces trabajaba hasta tarde y los fines de semana, y pasaba el tiempo sobre todo haciendo mi trabajo, pero a veces con Jeremy en un sentido más íntimo. Quería creer. Bajé la mirada hacia la papelera que tenía al lado, comprendiendo por fin por qué estaba allí. Marcus no la había puesto a mi lado por el sobre o la carta. Se me revolvió el estómago y respiré hondo para tranquilizarme. Lynn, el amor de mi vida, la madre de mis hijos, me había engañado. No solo una vez, sino muchas veces, a lo largo de lo que parecían años. Intenté forzar mi garganta. Marcus me miró con simpatía. Sabía que no podía hacer nada para aliviar lo que yo sentía, aunque hubiera completado el conjunto inicial de instrucciones. Aún no estaba completamente seguro de por qué estaba aquí, pero empezaba a sospechar que al menos en parte era para evitar que hiciera alguna estupidez. Buena suerte con eso. Iba a asesinar a ese gilipollas de Jeremy, y un abogado de 60 años no iba a frenarme. El mundo dejó de girar lentamente. Volví a la carta, con la esperanza de que lo peor hubiera pasado, pero sabiendo que probablemente no era así. Era mentira, por supuesto. Sentía que me lo debían, que mantenía a dos hombres de distintas maneras y criaba a los hijos de uno de ellos. Era orgullosa y egoísta, pero era lo que me permitía pensar. A veces trabajaba hasta tarde y los fines de semana, y pasaba el tiempo sobre todo haciendo mi trabajo, pero a veces con Jeremy en un sentido más íntimo. Quería creer que lo que hacía era bueno para todos. Jeremy recibía la ayuda y el amor que le faltaban, yo podía volver a adquirir las habilidades y la actitud necesarias para ser una mejor compañera para ti, y tú sentías menos presión tanto para ayudarme a afrontar mis problemas como para mantener a la familia. Eso es lo que me decía a mí misma para alejar la culpa que sabía que debía sentir más agudamente. Sé que tendrás muchas preguntas, pero no responderé a ninguna relacionada con el sexo con Jeremy. No voy a ofrecer detalles sobre mi tiempo con él, no hay forma de hacer lo que realmente te ayude. Simplemente diré esto, si tuviera que elegir un amante para el resto de mi vida, serías tú, siempre, sin ninguna duda en mi mente. Eres el mejor amante que he tenido nunca, lo que tuve con Jeremy no fue más que una forma de sentirnos más cerca el uno del otro. En los próximos 5 años. Jesús. Jesús, joder. 5 años. 5.
Me puse de pie inestablemente. ¿Qué? ¿Por qué? Empecé a enfurecerme. Yo la amaba, joder. ¿Por qué? ¿Por qué? Quería agarrar a ese maldito engreído por las solapas y sacudirlo hasta que se le cayera la cabeza. Iba a vomitar, pero no iba a darle a ese sádico la satisfacción de vomitar en una puta papelera. Empezó a levantarse, pero una mirada mía le dijo lo mala idea que sería. Me tambaleé hasta el baño de invitado cercano y vacié el estómago en el retrete, luego tiré mi almuerzo y un par de cientos de dólares en whisky por el desagüe. Me corrían las lágrimas por la cara, tanto por los vómitos como porque me estaban rompiendo el corazón de una forma nueva y horrible. Pensé que, después del último mes, ya no me quedaban lágrimas que llorar. Me equivocaba. Después de lavarme la cara y enjuagarme la boca durante unos 10 minutos, respiré hondo y volví a enfrentarme a mi torturador. Seguía en el mismo sitio, con cara de disgusto. Me coloqué detrás de mi silla, apoyándome con las manos en la parte superior del respaldo. ¿Por qué? Abrió la boca para hablar y le interrumpí. Si dices una puta cosa sobre tus instrucciones, voy a llamar al 911. Casi podía oír cómo le rechinaban los dientes. Kurt, esta no es ni mucho menos la primera vez que me amenazan. Pero... miró a un lado. Es, quizás, la primera vez que he sentido que estaba justificada. Quiero responder a tus preguntas, créeme. Pero aún no puedo. Tiene que ver con las instrucciones, pero eso es porque solo después de que lea la carta podré darle las respuestas que busca con el contexto que requieren. Resoplé, Jesús. Malditos abogados. ¿Qué coño significa eso? Deveraux suspiró. ¿Hasta dónde has llegado con la carta? Bueno, acabo de enterarme de que mi mujer se tiró a un artista rico gilipollas durante 5 años, así que, ¿hasta ahí? Ignorando mi pregunta, replicó con una propia. Si te hubiera preguntado cuánto conocía tu mujer a Jeremy antes de leer esa carta, ¿qué habrías dicho? Mis dedos se tensaron en el respaldo de la silla. Quería arrancárselo y metérselo por la garganta. Me observó un momento, comprensivo pero quizá un poco superior, y luego dijo, no soy tu enemigo, Kurt. Entiendo por qué crees que lo soy. Te prometo que solo quiero lo mejor para ti y tu familia. Por eso te digo que leas toda la carta antes de hacer más preguntas. Erguido, le espeté, voy a tomar el aire. Asintió. La tarde era fría y fresca cuando salí. Me había dejado la chaqueta dentro porque necesitaba sentir la brisa en la piel. Estaba sudando y aún tenía la cara húmeda por las abluciones anteriores. Me incliné sobre la barandilla del porche, miré a lo lejos e intenté controlarme. Ojalá nunca hubiera conocido al maldito Marcus Deveraux. Ojalá mi mujer hubiera muerto antes de poder enviar a buscarlo, muerta en un accidente de coche o de un repentino fallo orgánico provocado por su cáncer. Podría haberme hecho la ilusión de que me amaban, pero después de que me hubieran robado esa ilusión, mi única oportunidad de paz era volver a entrar y leer aquella maldita carta. La odié de verdad por primera vez en mi vida. Resuelta, volví a mi comedor y a mi silla sin dirigir siquiera una mirada a Deveraux. Durante los 5 años siguientes, me convertí realmente en su socio en nuestro hogar. Pude contribuir económica y emocionalmente. Fui mejor madre y esposa al asumir más cargas de nuestra vida cotidiana. Tus niveles de estrés disminuyeron, y tanto nuestra vida sexual como nuestros momentos de tranquilidad juntos mejoraron a medida que me convertía en la esposa que te merecías. Siento una gran vergüenza al admitir estas cosas. Debería haber sido siempre así para ti. En su defecto, debería haber encontrado una manera de redescubrirme sin salir de los límites de nuestro matrimonio. Pero no lo hice. No puedo decir que me arrepienta del tiempo que pasé con Jeremy, porque no creo que hubiera conseguido ser quien necesitaba ser sin ese tiempo. Creo sinceramente que nuestro matrimonio no habría sobrevivido, porque habría llegado a sentir resentimiento hacia ti por mis propias debilidades. Puede parecer una tontería, pero yo era una tonta. Mi aventura con Jeremy tuvo 2 finales. El primero fue después del nacimiento de Matt. Quería volver a dedicarme a nuestra familia y a nuestro matrimonio. Jeremy era infeliz, pero lo entendía.
Puede parecer inverosímil, pero siempre te respetó. Sé que algunas parejas se burlan del cónyuge, pero con él no había nada de eso. Sabía que eras mi primer y gran amor, y sabía que te estaba robando mi tiempo, aunque yo no lo admitiera hasta más tarde. Yo le hablaba de ti en términos elogiosos, y él se alegraba de oír hablar de ti y de nuestra familia. Me animó a hacer lo que era mejor para nosotros, me quería lo suficiente como para dejarme marchar cuando llegó el momento. Le ayudé a encontrar un nuevo asistente personal, un joven llamado Alan. Probablemente era más competente a su manera que yo, con formación en finanzas. Sé que fue capaz de ayudar a Jeremy a resolver la maraña financiera de la fortuna de su familia mucho mejor que yo. Jeremy y yo seguimos en contacto, pero a distancia. No quería arriesgarme a que se enterara de mi aventura cuando ya había terminado, así que hablábamos muy poco. Para entonces, su negocio había despegado, así que le dije, por fin, que me habían despedido, podíamos permitirnos que me quedara en casa cuidando a los niños. Así lo hice durante los 2 años siguientes, hasta que Jeremy me dijo que volvía a necesitar mi ayuda. Al principio, iba a rechazar su petición, aún me preocupaba por él, pero no pondría en peligro nuestro matrimonio. Entonces me dijo que tenía cáncer. Mi mundo se puso patas arriba de repente. Seguía queriéndole, aunque en un sentido mucho más apagado. Si solo hubiera sido mi amigo, le habría ayudado, pero también había sido mi amante y el hombre que me ayudó a convertirme en la mujer que necesitaba ser. No podía negarme a esa petición. Fue entonces cuando te pedí que me dejaras llevar a los niños a la guardería 3 días a la semana. Matt tenía entonces 1 año. Te dije que quería ayudar en una obra benéfica. No era del todo mentira. Alan había ayudado a Jeremy a canalizar dinero hacia una organización benéfica para financiar becas para artistas necesitados. Pero sobre todo estaba allí para ayudar a Jeremy en sus últimos días. El cáncer se había detectado demasiado tarde y se estaba muriendo. Había tratamientos, pero sus posibilidades de éxito eran tan escasas y su calidad de vida habría sido tan mala que prefirió renunciar a ellos. Yo era sobre todo su amiga y su cuidadora, pero él quiso hacer el amor algunas veces. No podía negárselo. Era algo que aliviaría su dolor y le haría saber que nos querrían y nos recordarían cuando él ya no estuviera. Consiguió sobrevivir 6 meses, pero los 2 últimos estuvo en cuidados paliativos. Le vi pocas veces, pero estuve allí cuando murió. Me cogió de la mano y me dijo que yo era el amor de su vida. Él sabía que no era el amor de la mía, y yo no le mentí. Pero sí le hice saber que le quería y que le echaría de menos. Entonces cerró los ojos. Menos de 1 hora después, se había ido. Tal vez recuerdes que pasé momentos difíciles en el segundo trimestre con Paula. A veces estaba de mal humor y enfadada, y arremetía contra ti. Lo siento, me trataste como a una reina, como siempre. Te hice creer que eran las hormonas, y en parte probablemente lo eran, pero sobre todo estaba de luto por la muerte de mi amiga y no tenía a nadie con quien compartir mi dolor. Te pido perdón. Siento tantas cosas. No tuve otros amantes ni antes ni después de él. Todo en mi vida fuera de ese periodo fue un libro abierto para usted. A veces mentí para ocultar lo que había hecho durante esos años, pero solo sobre eso. Tras la muerte de Jeremy, e incluso en los años que transcurrieron entre mis 2 aventuras con él, me dediqué exclusivamente a ti y a nuestra familia. Esto es, estoy segura, de poco consuelo. Debería haber sido fiel durante esos años también. Pero no lo fui. Lamento haberte herido al contarte esto. Estaba dispuesto a llevarme este secreto a la tumba. Mis razones eran tanto desinteresadas como egoístas. Solo mereces la felicidad. No tengo ninguna duda de que, si hubiera vivido 100 años, no me habría desviado de nuevo. Si te contara mi infidelidad, sé que te divorciarías de mí y tendrías todo el derecho a hacerlo. Pero eso no te haría feliz, no sé si habrías sido capaz de volver a confiar o a amar. No sé si lo harás después de leer esto. Y te amé. Hasta el final de mi vida, te amé. Lo que hice en el pasado no parece propio de un cónyuge enamorado, pero en su momento me convencí de que lo era. No lo fue, y lo lamento.
Pero al igual que no podía soportar hacerte daño, tampoco podía soportar perderte, así que nunca te lo dije. Nunca te lo habría dicho, si no hubiera sido por dos cosas. La primera es que el tipo de cáncer que se cobró la vida de Jeremy es el mismo que tengo yo. No es un tipo de cáncer pero tampoco raro, así que no es una gran sorpresa. Pero tiene un componente genético, una vulnerabilidad que se produce debido a una anomalía. Tener una copia del gen de uno de los progenitores hace ligeramente más probable que una persona sea presa de él. Tener copias de ambos progenitores aumenta significativamente las probabilidades y también hace que la aparición en la edad adulta temprana sea mucho más frecuente. No sé si Jeremy tenía una o las dos copias del gen, supongo que sí, tanto porque murió muy joven como porque su árbol genealógico incluía varias muertes prematuras por afecciones que suenan a cáncer. Sé que yo tengo una copia. Sé que te he hecho mucho daño con esta confesión. Me temo que lo que viene a continuación te dolerá más que nada. Existe una alta probabilidad de que Matt no sea su hijo biológico y una probabilidad menor pero no despreciable de que Paula no sea su hija biológica. Y si ambos son portadores de estos genes, corren un riesgo significativo de sufrir una muerte prematura. Le hice un gesto a Deveraux. Bebe. No se movió. Mi voz tronó, dame la puta bebida, maldito picapleitos. Me acercó el vaso a la mesa y se lo devolví de un golpe. No tengo excusa para lo que he hecho. Os quería tanto a ti como a Jeremy. Los dos os parecéis mucho, como has bromeado conmigo en el pasado, tengo un tipo definido. No había ninguna posibilidad real de que te enteraras. Sabía que era su única amante, como lo era de ti, así que la enfermedad no era un factor. Lo siento por lo que hice, pero eso solo puede llegar hasta cierto punto, y estoy seguro de que estoy mucho más allá del punto en que esas palabras significan algo para usted. Nuestros hijos están en peligro. Sé que harás lo correcto. Lo habría hecho, pero no tenía fuerzas y no podía explicarles ni a ti ni a ellos por qué quería hacerles la prueba de la versión dominante de la anomalía. Si simplemente te hubiera pedido que lo hicieras, habrías descubierto mi infidelidad sin ninguna explicación en un momento en que yo estaba demasiado débil para hablar contigo, y tú sufrías demasiado como para cargar con otra tragedia. Así que debo hacer lo que hice al principio de nuestro matrimonio y pedirte que seas tú el fuerte. Hay otro factor también, pero es un asunto financiero. Es en parte la razón por la que contraté al señor Deveraux para que me ayudara a entregarle esta carta. Lo elegí no solo por su experiencia en las leyes pertinentes, sino también por su experiencia vital. Creo que puede ayudarte a tomar las decisiones correctas para ti y para nuestra familia. No me atreveré a decir cuáles son, porque he perdido todo derecho a afirmar que soy un socio digno en tu vida. No puedo decir cuánto desearía no haber hecho las cosas que hice. Solo puedo decir que, a pesar de todos mis defectos, te quiero. Eres el amor más grande de mi vida. Eres el hombre más fuerte que conozco, con la mayor capacidad de amar que jamás he visto. Por favor, toma esa capacidad y dedícala primero a nuestros hijos y luego, si puedes, a encontrar una nueva pareja, una que realmente sea digna de ti. Sé que te he roto el corazón con esta carta. Espero no haberlo roto más allá de la capacidad de una mujer mejor para repararlo. En amor interminable y eterno arrepentimiento. Lynn. Hice un gesto con el vaso y Deveraux sirvió otro dedo. Otro gesto, más irritado, trajo otro dedo. Ambos sorbimos en silencio. ¿Cuál es el problema financiero? Era una pregunta formulada como una afirmación, aburrida y sin afecto. Tras la muerte del señor Stein, Jeremy donó la mayor parte de su fortuna, pero puso una suma importante en una cuenta en el extranjero. Deslizó un pedazo de papel a través de la mesa para mí. Había un montón de ceros en él. Lynn tenía acceso a ella, pero nunca retiró dinero. Me dijo que creía que a su familia le iba lo bastante bien sin él y que no se le ocurría cómo explicar la repentina ganancia inesperada. Esto último ya no es un problema, así que quería que consideraras. Joder, no. Considerar el beneficio que podría dar a su familia. Si no quieres participar, podría ir a tus hijos en forma de fideicomiso, fondos para la universidad.
Con un bufido, escupí, sí, mis hijos. Bebí otro trago. Maldita zorra. Nos quedamos en silencio unos instantes y luego me dijo, tú los criaste, ¿verdad? Los llevabas a la escuela, los cuidabas cuando estaban enfermos, ¿te preocupabas por ellos? No te conozco, Kurt. Pero Lynn sí. Estaba segura de que, incluso si resultaba que uno o los dos más pequeños no eran tus hijos biológicos, seguirías considerándote su padre. Ella tenía razón. ¿Por qué coño deberían importarme sus hijos?, refunfuñé. Joder. Joder, joder, joder. Sí, joder. Son mis hijos. Me ha quitado casi todo lo demás en el tiempo que tardé en leer esa puta carta. ¿No puede llevárselos a ellos también? Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono conciliador en la voz. Kurt, tienes que tomar muchas decisiones. Más de las que crees. Lynn me pidió que estuviera aquí para ayudarte a analizar todos los ángulos y llegar a la decisión que creas que será mejor para ti. Mentira. ¿Que estoy aquí para ayudarte, o que Lynn quería que tomaras una decisión que fuera buena para ti? Ladeé la cabeza. Definitivamente lo segundo. Está claro que le importo una mierda. Y eso significa que si te envió, fue al servicio de lo que ella quería, no de lo que era mejor para mí. Así que lo primero, también. Deveraux suspiró. Sí que te quería. Tú no me conoces. Lo comprendo. Pero te hice algunas preguntas antes de que leyeras la carta. ¿Qué dijiste cuando te pregunté cómo era como esposa? Una gran esposa. La mejor. Ella. Sí, antes de descubrir que se tiró a otro tío durante media puta década. Jesús, ¿qué quieres que te diga? Oh, fue hace 12 años, es agua pasada, o tal vez, bueno, no quiero hablar mal de los muertos. Al diablo con eso. Lynn puede. Hice una pausa, me costaba pronunciar las palabras. Por mí, que se queme en el infierno. Esa voz irritantemente uniforme salió de nuevo. Entiendo. No es cierto, gilipollas. Mi mujer me engañó. Lo hizo durante 5 años. Está sentado ahí como una puta estatua de la isla de Pascua con un traje de 3 piezas porque te pagan para calmarme. No voy a calmarme. Deveraux asintió lentamente. Antes me ha preguntado por qué me contrató su mujer y le he dicho que no podía divulgar mis cualificaciones hasta después de que usted leyera la carta. Su mujer buscaba a alguien con experiencia jurídica específica, eso era lo más fácil. De hecho, podría pensar en una docena de abogados más cualificados que yo en ese sentido. Pero luego quiso saber cosas más personales, no me reveló por qué salvo a mí, aunque creo que 1 o 2 con los que habló antes que yo podrían atar cabos si lo intentaran. Ella quería a alguien que pudiera ser justo e imparcial, yo ya he ejercido de juez temporal antes. Es una tarea que da a los abogados la oportunidad de ver si quieren ir a por el anillo de bronce antes de comprometerse plenamente. Decidí que eso no era para mí. Quería a alguien que tuviera experiencia personal con la infidelidad. Alguien cuya vida se hubiera visto directamente afectada por ella. Miré su mano izquierda, y allí no había ningún anillo. Asintió con la cabeza. Yo también encajaba. Por último, Lynn quería a alguien que defendiera celosamente a su cliente. Eso no es difícil, forma parte de la descripción del trabajo. Pero me planteó una serie de situaciones, sobre todo de derecho de familia, y me preguntó por qué parte prefería abogar. Tomados en su conjunto, constituyen el grueso de su situación. Me burlé. Entonces, ¿qué? ¿Por qué contestaste bien su examen sorpresa? ¿Por qué dijiste que te pondrías de su lado? ¿Conseguiste el trabajo? Bob the fucking do. No. Me puse del lado del marido. Ella quería a alguien que estuviera de su lado, que se asegurara de que recibía el mejor consejo para su situación. Le dije, tras escuchar su historia completa, que había cosas por las que abogaría que podrían no gustarle, y su respuesta fue sencilla, lo que sea mejor para Kurt y mis hijos. Lo consideré. Era abogado. Eso lo hacía sospechoso para empezar. Había sido contratado por mi esposa. Técnicamente,
ella era la cliente, no yo. Podía estar mintiendo por ella, o por sí mismo, había muchos ceros en ese trozo de papel. Pero Lynn tenía razón, en realidad no necesitaba ese dinero. Ni siquiera lo quería, tal como me sentía en ese momento. Hizo una observación más al verme sopesar mis opciones. Hay una cosa más que considerar. Hasta hace 10 minutos, yo era la única persona viva que sabía lo que había en ese sobre. Si quieres otros abogados, tendrás que ampliar esa reserva. Y ya sabes lo que dicen de un secreto. 3 pueden quedárselo si 2 están muertos. Sí. Le fruncí el ceño. Bien. Ya estás aquí. Hablemos. Tienes que tomar una serie de decisiones importantes. Ya son las 3 y creo que tienes que recoger a tus hijos a las 6. Asentí. De acuerdo. Vamos a suponer que no todas esas decisiones se tomarán hoy, seguro que querrás consultar algunas con la almohada. Pero asegurémonos de que comprendes el terreno. ¿Te parece bien? Tomando mi silencio como asentimiento, siguió adelante. 1. No hay razón para pensar que nadie fuera de ti, yo y posiblemente Alan sepa de la infidelidad de Lynn. No hay razón para pensar que a Alan le importe, él es feliz dirigiendo la caridad que él y Jeremy crearon. Así que, la infidelidad de Lynn puede seguir siendo un secreto si lo deseas. 2. ¿Estás de acuerdo en que tus hijos son tus hijos, independientemente de que compartan ADN contigo, sí? Asentí a regañadientes. 3. La vida de sus hijos puede estar en peligro. Necesitarán pruebas genéticas para saber si es así o no. 4. Hay una gran cantidad de dinero en una cuenta en el extranjero, puedo ponerlo a su disposición de varias maneras si lo desea, todas perfectamente legales y limpias, sin divulgar cómo llegó a adquirirlo. Tendrá que pagar un nivel variable de impuestos, pero... Se encogió de hombros. 5. Lynn y Jeremy están muertos. Jeremy ya no tiene patrimonio, habiendo donado todo su dinero a organizaciones benéficas y amigos, incluso si lo tuviera, hace más de una década que Lynn engañó y apenas hay pruebas de ello. Le di un sorbo al whisky. Esa parece ser la forma que tiene. Dejemos el dinero a un lado por el momento. Lleva 12 años en una cuenta en el extranjero, puede esperar unas semanas más. El problema más inmediato son tus hijos. Pero para ayudarte a decidir lo que quieres hacer allí, necesito pedirte que seas honesto sobre algunas cosas sobre las que vas a tener algunas reacciones emocionales muy fuertes en este momento. Con un bufido y otro sorbo, dije, vaya, ¿tú crees? Sacudí la cabeza. Ser combativo no iba a servir de nada, aunque en ese momento me saliera de forma natural. Bien. Pregunta. Las preguntas que hice antes sobre Lynn, sobre cómo era como persona, esposa y madre. Levantó una mano. Sé que te las estás replanteando ahora mismo. Pero si yo nunca hubiera entrado en tu casa, seguirías pensando lo mismo. ¿Tus hijos también las piensan? O al menos cosas parecidas, solo que desde el punto de vista de un niño. Contemplé su pregunta. Jenny y Lynn se habían liado de vez en cuando, pero eso eran cosas de adolescentes, igual que cuando Matt y yo nos liábamos. Y viendo cómo la apenaban, dije a regañadientes, sí. Sí. Al menos fue una buena madre para ellos, a sus ojos. Y... joder. Y supongo que la mía también. Me divorciaría retroactivamente de su tramposo culo si pudiera, pero probablemente no habría luchado contra ella por la custodia compartida, incluso sabiendo cómo me traicionó. Era una buena madre. Marcus preguntó en voz baja, ¿quieres cambiar eso? ¿Crees que tus hijos estarían mejor o peor si supieran lo que ella hizo? Había un gran ventanal en el comedor. A Lynn le encantaba tener luz natural en la habitación. A mí me irritaba la mayor parte del tiempo, podía ser bonita, pero también agobiante. El sol de la tarde solo iluminaba una parte de la habitación, Marcus estaba envuelto en sombras. Me sentía como en una sala de interrogatorios, y no había respuestas correctas a ninguna de las preguntas. No lo sé. Juntó los dedos. Creo que sí. Si los niños lo saben,
¿qué les hará? ¿La odiarán? ¿Qué ganarán con eso? ¿Qué ganarás tú? Ahora mismo, solo nosotros dos conocemos el secreto. ¿Ganas algo con que se sepa que tu mujer te engañó durante años? Sentí que me subía la temperatura. No está bien. Ella no debería salirse con la suya. El viejo abogado me miró fijamente. Está muerta, Kurt. Tuvo una muerte lenta y dolorosa, sabiendo que tendría que revelar su infidelidad. Sabiendo que el hombre que según ella es su mayor amor la odiará. ¿Te parece que se salió con la suya? Miré mi vaso. Más o menos. Sí, más o menos. Yo nunca voy a conseguir mi libra de carne. Nunca voy a poder atacarla, llamarla por todos los nombres que quiera, intentar herirla como ella me ha herido a mí. Nunca podré darle una paliza a su amante. Nunca llegaré a preguntar por qué, realmente por qué, no esto. Levanté la carta, este montón de justificaciones de mierda. Me vino a la mente el eco de un recuerdo, antaño entrañable y ahora empañado. Murmuré, no hay a dónde ir. Sacudí la cabeza y volví a mirar a Marcus. Hubo algo que Lynn me dijo cuando intentaba superar la muerte de mi padre. Algo que les dije a mis hijos para ayudarles a superar la suya. El dolor es amor sin lugar a dónde ir. Asintió con la cabeza. Lo he oído antes. Puedo ver cómo sería reconfortante. Mi voz era áspera por el dolor y la rabia. Sí. Sí. Pero la cosa es así. No pude evitar que se me escapara un gruñido, no uno dirigido a él, sino al fantasma de la habitación. ¿Qué es el odio sin un lugar a donde ir? ¿Puedes responderme a eso? Ahora le tocaba a él beber. No sé. Estoy. Se rió entre dientes. Los abogados usan las palabras para crear precisión, no para iluminar la verdad. Si buscas un poeta, me temo que tendré que hacerme a un lado. Ladeó la cabeza. Pero, si tuviera que adivinar. Rabia. Levanté mi copa en señal de saludo. No es una mala respuesta. Puede ser. Me lo pensaré. Un trago acabó con el whisky de mi vaso. Levantó la botella, negué con la cabeza. Era el momento de ser claro. Gracias, pero no. Es un buen whisky. ¿Lynn lo pagó de su fondo para sobornos? Sus dientes brillaban blancos en la sombra. No, ella pagó por una botella mucho menos cara. Pero esto. Sacudió la cabeza. Esto parecía el tipo de cosa que exigía una bebida de calidad. Esta botella es de mi propia colección. Bueno, gracias. Es agradable ver que alguien vela por mis intereses. Marcus dijo suavemente, ella también lo era, ¿sabes? Al final, quiero decir. No pasé mucho tiempo con ella, pero he pasado mucho tiempo rodeado de cónyuges infieles, tanto en mi trabajo como... Miró con tristeza su mano izquierda. Y, bueno, en otras cosas. Volvió a sonreírme, esta vez con tristeza, con verdadera emoción en la voz y en el rostro. No era el abogado reservado pero comprensivo, sino una persona con un pasado. Uno se da cuenta de los que están arrepentidos y de los que fingen arrepentimiento. Lynn, a pesar de lo que pueda decir, estaba arrepentida de lo que había hecho. Por lo que tendría que hacerte al revelarlo. Sí, bueno, eso y un par de pavos te darán para un café. Sacudí la cabeza. Nos estamos desviando del tema. Puedo tener una fiesta de lástima en mi tiempo libre. Con un golpecito de mis dedos sobre la mesa, continué nuestra sesión de planificación. Vale, estoy de acuerdo, no tiene sentido decirles a mis hijos que su madre era una zorra infiel. Pero aún así tengo que hacerles la prueba. Puedo arreglarlo para ti. Médico de conserjería, muy privado. IPA será el convenio menos restrictivo que se le ponga. La pregunta entonces es, ¿solo quiere un examen de salud o quiere saber también si es su padre biológico? Joder, no lo sé. Me puse de pie y miré por la ventana. Si descubro que uno de ellos es vulnerable de una forma que requeriría que ambos padres tuvieran el gen, entonces eso me dice lo que necesito saber, ¿no? No, por desgracia.
Su esposa solo lo tenía como rasgo recesivo. No sabemos, y solo sospechamos, que Jeremy lo tenía como rasgo dominante. No sabemos si usted lo tiene como recesivo o dominante. Para saberlo, tendrías que hacerte también el chequeo médico. No hay razón para no hacerlo, pero ni siquiera eso te dará necesariamente una respuesta definitiva. Afuera estaba tranquilo. Silencioso, como puede serlo una tarde de colegio en un suburbio. Recordé a mis hijos jugando en el columpio que había colgado del árbol de nuestro jardín delantero. Ahora ya no estaba, víctima de los niños que intentaban subirse todos juntos. Sonreí al recordarlo. Quería llorar ante la idea de... No estoy segura de querer uno. Marcus suspiró detrás de mí en la penumbra. Lo comprendo. En última instancia, es tu decisión. Pero creo que tienes que saberlo. Me giré ligeramente para mirarle. ¿Por qué? No te conozco bien, Kurt. Esta conversación, alguna información de Lynn. No sé si eres el tipo de hombre que soporta tener el conocimiento disponible pero fuera de su alcance. Para mí, bueno, la curiosidad me mataría. Pero más importante, necesitas saber por tus hijos. Pensé que habíamos acordado que los niños no necesitan saber. Marcus inclinó la cabeza. ¿No hace falta? Sí. ¿Podría descubrirlo por accidente? Esa es otra cuestión. Tu hija mayor tiene 18 años. ¿Qué pasa si decide, como, no sé, una celebración de la vida de Lynn, comprar a toda la familia uno de esos kits de ADN de sitios de genealogía en Navidad? Ella nunca conoció a tus padres o a la madre de Lynn. Es ciertamente el tipo de cosa que alguien podría hacer. Y si lo hace, entonces... Se interrumpió, dejándome llegar a mi propia conclusión. Y unas semanas después, descubre que tiene un montón de conexiones familiares que Matt no tiene. O Paula. Y entonces empiezan las preguntas. Y entonces... Carajo. Me latía la cabeza. Bueno, gracias, Lynn. Otra angustia más que me has dejado. Ni siquiera puedo elegir entre saber o no saber. Hice un gesto con la mano en dirección a Marcus. Bien. Haznos pruebas a todos. Exámenes de salud y lo otro. Les diremos a los chicos que estamos haciendo pruebas para la anormalidad. Y luego si lo descubro, supongo. Supongo que, no lo sé. Lo averiguaré una vez que sepa una cosa u otra. Se puso de pie. Entonces creo que eso es todo lo que podemos hacer por hoy. Piensa, cuando puedas, que te gustaría que se hiciera con el dinero. Sé que estás enfadada con ella, pero piensa en lo que podría hacer por tus hijos. Te diría que intentaras apartar estos asuntos de tu mente, pero sé que es una tarea imposible. En lugar de eso, intenta centrarte en tus hijos. Te necesitan ahora, más que nunca, y tal vez puedas encontrar fuerzas en el servicio a ellos. Caminamos hacia la puerta principal, dejando atrás la mesa del comedor, los objetos rituales y la carta que destruía la feliz ilusión de mi matrimonio. Una vez allí, me dio un apretón en el hombro, un gesto extrañamente íntimo para un hombre al que apenas conocía. Y lo agradecí, el contacto humano casi me destroza. Kurt, yo. Seré sincero, pensaba que esto iría de forma muy diferente. No sé cómo has podido soportar todo esto sin derrumbarte o echarme de tu casa. No creo que yo hubiera podido. No tengo ninguna duda de que puedes superar esto. Asentí y hablé con un temblor en la voz. Gracias. Dudó. ¿Necesitas que me quede un rato más? Me encantaría. Mi cabeza tembló violentamente. No. No. Necesito tener algo de tiempo para mí para tratar de procesar al menos un poco antes de tener a los niños. Tengo que tratar de poner mi cara de juego para ellos. Marcus asintió, comprensivo. Te avisaré cuando venga el médico a tomar las muestras. Le diré que me envíe los resultados para que no haya posibilidad de que tus hijos los intercepten. Podemos reunirnos en mi despacho una vez que lleguen para hablar de los siguientes pasos tanto para tu familia como para el dinero. Nos despedimos y se marchó.
Me deslicé por la puerta una vez que su coche se hubo ido, renunciando al control de mi cuerpo y mis emociones ahora que estaba sola. Mis sollozos resonaron por toda la casa vacía, sollozos que parecían los llantos lastimeros de un niño más que los de un hombre. Había perdido a mi mujer una vez, un mes antes. Ahora la había vuelto a perder, y la segunda pérdida era mucho peor que la primera. Me quedé allí, casi catatónica, hasta que sonó la alarma de mi teléfono avisándome de que era hora de recoger a los niños. Limpié la casa y yo misma lo más rápido que pude, y luego conduje tratando de poner buena cara. Se dieron cuenta de que había estado llorando, pero no les hice caso, pensaron que solo estaba de luto por su madre y que intentaba ser fuerte por ellos. Tenían razón, pero también estaban muy equivocados. Esa semana se me cayó la máscara varias veces. El veneno apareció en mi voz cuando hablé de su madre de vez en cuando. Jenny me pilló empezando con odio ante la foto de boda de Lynn. De todos los chicos, creo que ella sospechaba que yo no estaba simplemente de luto por la muerte de su madre. Pero lo dejó pasar, todos lloramos a nuestra manera, y creo que ella quería creer que mi enfado era simplemente el de un padre al que han dejado solo para criar a sus hijos, un enfado irracional que pasaría. Haría todo lo posible por mantener esa ilusión para ella. El médico vino y se fue. Expliqué a los niños que les hacíamos la prueba por motivos de salud, para ver si tenían el mismo gen que su madre. La mayoría de ellos se encogieron de hombros y me siguieron la corriente. Fue una tontería, pero sé que contuve la respiración por un momento cuando les tomaron la muestra a Mar y Paula. Los resultados llegaron unos días después, y Marcus regresó a mi casa con 4 nuevos objetos que determinarían mi destino, 4 sobrecerrados que contenían nuestros resultados. La botella y los vasos volvieron a salir, pero esta vez no sabíamos si las noticias eran buenas o malas. Aún así, un pequeño trago por delante para calmar mis nervios me pareció apropiado. Hablamos un poco de nada antes del evento principal. Me estaba estancando. Yo lo sabía, y él también, pero no presionó. Finalmente, sintiéndome tonta, abrí el primer sobre, el que contenía mis resultados. Estaba limpio, sin signos de la anomalía genética que sufría Lynn. Jenny fue la siguiente. Su sobre fue abierto con la misma rapidez, yo ya sabía que podía estar en peligro, y si Lynn me había mentido sobre cuando había empezado a engañarme, o si había tenido más de un amante, prefería averiguarlo rápido que no hacerlo. Jennifer era mi hija en todos los sentidos. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Pero entonces vi el otro resultado, que compartía la versión recesiva de la anomalía con su madre. Tendría que someterse a revisiones oncológicas más frecuentes durante el resto de su vida, sin embargo, un pequeño precio a pagar por tener más. Mi mano se posó sobre el sobre de Matt, pero cambié a la de Paula. Quizás fuera cobarde, pero era mi único hijo. Descubrir que alguno de mis hijos no era biológicamente mío sería devastador, pero eso, de alguna manera, dolería un poco más. ¿Sexista y patriarcal? Sí. Pero sentimos lo que sentimos. Cuando lo abrí, descubrí que mi niña era mía y que, como yo, estaba libre de la mancha que había acabado con la vida de su madre. Vacilé. Estuve a punto de pedirle a Marcus que lo abriera, pero no pude. No lo haría. Era mi vida y la de mi hijo, y me enfrentaría a la verdad sin rodeos. Abrí el papel y examiné los resultados. Se me llenaron los ojos de lágrimas y empecé a sollozar. Marcus habló. Kurt, lo siento. Él. Mi voz graznó, mío. Mío, es mío. Cualquier otra palabra se perdió en la emoción que no podía controlar. Era mío, y no le afectaba la anormalidad. Mis hijos eran míos en todos los sentidos, no solo por derecho a haberlos criado, sino por derecho de sangre. Puede que hubiera quien pensara que eso era tonto y anticuado, que no importaría si compartían mi ADN o no. En cierto sentido, tenían razón. Pero no era el ADN lo que me importaba. Era que mi amor por ellos estaba completamente libre de la corrupción de las mentiras de su madre. Ella me había hecho creer que eran míos sin estar segura. Y ahora lo sabía. Irracional de otra manera, pero de alguna forma lo más importante del mundo para mí en ese momento.
Marcus esperó a que me recompusiera, se sentó y bebió un sorbo de su whisky mientras yo iba al baño de invitados y me lavaba la cara. Cuando volví, me dijo, ¿has decidido qué hacer con el dinero? No lo quiero. Enarcó una ceja. ¿No quieres el dinero o no quieres aceptarlo por su procedencia? No seas pedante. Marcus sonrió ampliamente. Soy abogado. Ese es mi trabajo. Sacudió la cabeza. Entiendo que usted mismo no quiera el dinero. Se siente manchado. Pero, ¿y para tus hijos? Para la universidad o como ahorros para empezar. Podría ponerlo en fideicomisos para cada uno de ellos y decirles que procede de un seguro de vida. Nunca tendrían que saberlo. Lo sabría. Y, mira, incluso si lo hiciera, es dinero. Es fungible. Esa es la gracia del dinero. Se rió entre dientes. Si lo uso para pagar su universidad, no estoy pagando su universidad. Mi dinero se destina a otra cosa. En cierto modo, sigo recibiendo su dinero. Si se lo doy en fideicomiso como un nido de huevos, no les estoy dando ese nido de huevos, así que estoy usando su dinero en lugar del mío. Ladeó la cabeza. Puede ser. Pero creo que lo estás enfocando mal. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Me temo que esto va a requerir más pedantería, pero tal vez aprecie mejor a los picapleitos cuando termine. Me estremecí al recordar cómo le había gritado en nuestro primer encuentro. Su forma de ser cambió, el orador experimentado salió a jugar. Antes había demandas que se llamaban de alienación del afecto. Todavía existen en algunos estados, aunque este no es uno de ellos. Su objetivo era castigar al amante, una forma de que el marido o la mujer recibieran daños y perjuicios de la persona que sedujo a su cónyuge. Han pasado de moda por varias razones. Los divorcios sin culpa son la norma hoy en día y, para empezar, las demandas nunca fueron tan efectivas. Si la persona tenía suficiente dinero para que la demanda mereciera la pena, tenía formas de ocultarlo. Eran difíciles de probar. En general, no merecían la pena. Pero seguimos teniendo todo tipo de otras formas de quitar dinero a la gente por sus fechorías. Dolor y sufrimiento, angustia emocional, una variedad de razones. Ahora, incluso si Jeremy estuviera vivo, nunca serías capaz de demandarlo y obtener el dinero de él. Si Lynn estuviera viva y te hubieras divorciado de ella, probablemente no habrías conseguido ni de lejos lo que debías de esa cuenta, puede que ni siquiera hubiera aparecido durante la presentación de pruebas. Pero ahora está aquí. Tienes acceso a él. Tienes que dejar de pensar en ello como si fuera un regalo de Jeremy a tu esposa y en su lugar ver lo que puede ser para ti, un acuerdo. Es un pago de una demanda que nunca tuviste que presentar y que nunca podrías haber ganado. ¿La odias? Bien, está muerta y su traición te ha sido expuesta. ¿Le odias? Bien, está muerto, realmente era el último vástago de su linaje, y puedes coger su dinero y hacer lo que quieras con él, hasta e incluyendo vivir el estilo de vida de rico ocioso que él odiaba. Te hicieron daño, los dos. Con su egoísmo y su engaño, con la cobarde confesión de Lynn en su lecho de muerte que te impidió desahogarte con ella. Estoy contigo en todo eso. Donde nos separamos es en esto, el dinero, como dices, es fungible. Está ahí fuera. Va a ir a una organización benéfica, o va a sentarse y acumular intereses, o va a ser finalmente robado por algún niño muy inteligente en Europa del Este con un ordenador portátil y un sueño. O puede darte a ti y a tus hijos una vida mejor. Gruñí, yo sabré de dónde ha salido. Bien. Entonces, cada vez que lo uses, puedes imaginar que estás meando sobre sus tumbas. Eran egoístas. A ti también se te permite ser egoísta. Tu mujer ha echado sobre tus hombros mucho más de lo que cualquier marido debería tener que soportar, su infidelidad, el miedo a que te cornudara, el miedo a que tus hijos murieran antes de tiempo, tener que ocultar lo que ha hecho a tus hijos, todo eso. Sacudió la cabeza. Me gustó Lynn, durante el tiempo que la conocí. Creo que lamentaba lo que había hecho. Pero a veces lamentarlo no es suficiente. Ella te hizo daño. Ambas lo hicieron. No te hagas más daño para fastidiar a dos personas muertas.
Toma el dinero, Kurt. Dales algo a tus hijos, diles que es de las inversiones que has hecho. Sácalo de tu compañía, o inviértelo en tu compañía si es lo que prefieres. ¿Pero dejarlo sobre la mesa? No. Puede parecer una cuestión de principios, pero no lo es. No estás aceptando un soborno. Te estás cubriendo las espaldas. Gruñí, indignada ante la idea de que cualquier cantidad de dinero sucio pudiera siquiera empezar a ayudarme a sobrellevar este dolor. ¿Es eso lo que hiciste en tu propio divorcio? Recuperarte. Su cara cayó y su cuerpo se hundió. No. Abrí la boca, pero él dijo suavemente, no. Te engañé, Kurt. Y yo era la que merecía mi merecido. Volvió la cara. Lynn quería que alguien que había engañado a estar aquí para usted. Alguien que había destruido a los que amaba por su propio egoísmo. Engañé a un cónyuge fiel durante años con una mujer más joven, porque podía. Porque sentía que me lo debía, como hombre, un hombre de éxito. El asco que sentía era casi palpable. Hombre. Yo era un niño insensible. Estúpido y egocéntrico. Tenía todo lo que Cecil. Y otra copa y se la bebió en cuestión de segundos. Seila se enteró. La aventura había terminado, pero se enteró por un pequeño desliz. No quiso decir qué. No importaba. Se enteró y todo se vino abajo, mi matrimonio, la relación con mis hijos, mis amistades, todo lo que realmente importaba en mi vida. Yo quería intentar enmendar las cosas, y ella no aceptaba nada de mí, ni siquiera intentaba trabajar conmigo para. Sacudió la cabeza. No pude hacer nada por ella. Se divorció de mí. Se quedó con todo. Le di más de lo que me pidió. No para que me perdonara, sabía que eso no era algo que ella haría jamás. Sino para que tal vez ella pudiera superarlo. Pero no lo hizo. La comió viva, la ira. Se enfureció durante el último año de su vida por la indignidad, la injusticia. Tenía todo el derecho a sentirse así. Pero la mató. Yo la maté. Su corazón se rindió. Maté al amor de mi vida con mi egoísmo. Se quedó mirando el vaso vacío. Mis hijos han pasado 10 años y acaban de empezar a hablarme de nuevo. Estoy muy agradecido de que me dejen entrar en sus vidas. El mes pasado conocí a mi nieto de 5 años. Me perdí todo eso. Marcus volvió a sacudir la cabeza, tratando de despejarla. Volvió a ponerse la máscara de abogado, pero colgaba torcida, incapaz de ocultar por completo el dolor. Kurt, acepta el dinero o no lo hagas. Creo que deberías, no estás perdonando a ninguno de los dos al hacerlo. No hay tribunal en el mundo que exija a un demandante que perdone a la parte que le ha hecho daño como parte de la aceptación de una sentencia. Pero incluso si no aceptas el dinero, tienes que encontrar una manera de no odiar. Con el tiempo. Me miró, con los ojos húmedos. Le di muchas vueltas a lo que preguntaste la semana pasada. ¿Qué es el odio sin lugar a dónde ir? Y pensé en la rabia. Pero eso es solo un punto a lo largo del camino, como las 5 etapas del duelo. Cuando el odio llega al final de ese camino, cuando realmente no tiene a dónde ir, termina en la muerte. El odio sin lugar a dónde ir es la muerte. Te matará. Tal vez no tu cuerpo como. Resopló y su voz se quebró. Como mi pobre Seila. Pero matará tu alma. Te convertirá en una persona que solo puede marcar el tiempo hasta su muerte, a solas incluso con otros. Miró al techo. Eso mató a mi Seila. El odio me está matando ahora. Me odio a mí mismo. Lynn también se odiaba al final. La envidiaba que pronto pudiera dejar de vivir con ello. Porque yo no he sido capaz de dejarlo ir. Durante 10 años, no he podido. Pero finalmente, mi pequeño nieto, yo, puedo sentir que el odio a mí mismo empieza a desaparecer. Solo un poco. Solo puedo rogarle a Dios que sea lo suficientemente pronto para salvarme. Su rostro se volvió de nuevo hacia mí, con lágrimas en los ojos. No seas como yo, Kurt. O Seila.
Encuentra una forma de dejar ir el odio. Epílogo, 10 años después. Helen. Quité un poco de tierra de su lápida, hacía tiempo que nadie la visitaba. Jenny se había casado y tenía 2 hijos, y Mar esperaba el primero. Paula intentaba encontrar su lugar en el mundo. Tenía que creer que al final lo conseguiría. Puse las flores en la tumba de mi ex esposa. Lirios. Sus favoritas. Sé que no te he visitado. No me disculparé, no te debo nada. Nuestro libro de cuentas nunca estará equilibrado. Pero necesitaba hablar contigo una última vez. El aire frío me hacía estar más alerta, pero también incómodo. A los 54 años tenía dolores y molestias que no había tenido una década antes y el frío empeoraba algunos de ellos. No importaba. No tardaría mucho. Te odié durante mucho tiempo. También te quise un poco. Aún te quiero, fuiste, a pesar de tus muchos defectos, una buena madre. Después de tu aventura, fuiste incluso una buena compañera, a tu manera. Las mentiras eran. Suspiré. No importa. Intenté matar el amor que sentía por ti, intenté ahogarlo en odio e ira. Pero nunca lo logré del todo. Supongo que nunca lo haré. Miré al cielo gris. Pronto volvería a nevar. Necesitaba darte las gracias por una última cosa. No por el dinero, al final Marcus me convenció de que me lo debías por lo que me habías hecho pasar. No fue ningún tipo de regalo. Ni siquiera fue un soborno. Era una reparación por lo que habías hecho. No, era para Marcus. Me salvó la vida cuando lo eligió. Me convenció para que dejara de odiarte. Me llevó mucho tiempo y, al igual que el amor, aún queda una semilla de él en el fondo de mi corazón. Pero si no hubiera sido por él, creo que tu traición me habría matado. Así que gracias por tu elección. Me salvó la vida. Asentí para mis adentros. No había nada más que decir. Caminé unas filas más abajo y unas cuantas más atrás, luego me senté en el suelo y abrí una cartera de cuero. Hola Marcus. ¿Cuánto tiempo? Tras sacar 2 vasos y una botella de whisky, nos servía cada uno y saludé a su marcador. Siento no haber venido antes. Solo me enteré de tu fallecimiento a través de un amigo común, habría venido al servicio si hubiéramos seguido en contacto. El whisky ardió un poco al bajar. Yo también lo siento. Ojalá hubiéramos podido ser amigos. Me ayudaste a superar la época más oscura de mi vida. Pero, demonios, fuiste tú quien se dio cuenta. Estando cerca de ti, siempre me iba a acordar de Lynn y de lo que había hecho. Me reí entre dientes. Otra cosa más que me ha jodido la vida. Le di una palmadita en el marcador. Gracias, Marcus. Deberías haber sido mi amigo, siento que no fuera así. Pero me salvaste la vida. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Hablé con tu hijo y me alegro de que también pudieras encontrar el camino de vuelta. Terminé mi bebida y dejé los 2 vasos sobre la piedra. Una vez de pie, abrí la botella y vertí el contenido sobre su tumba, un tributo lamentablemente inadecuado a un gran hombre imperfecto al que nunca podré agradecérselo lo suficiente. Una vez de vuelta en mi coche, llamé a casa. Hola cariño. Sí, ya he terminado aquí. ¿Te apetece salir esta noche? Quiero celebrarlo. ¿Celebrar qué? Elige, voy a ir con la hermosa dama con la que me casé. Sí, vale. Sí, vale. Te quiero, Deb. Estaré allí pronto.